La música que compartíamos en el bloque anterior, Joaquín Vitola, Latas y Arroz. Y lo habíamos anticipado, de alguna manera hace mucho tiempo venimos también siguiendo con expectativa este juicio, este debate oral en el marco de un juicio de lesa humanidad, pero en este caso con características de juicio por la verdad. Y en este caso también teniendo en cuenta una masacre a un pueblo, a pueblos originarios, en este caso Com y Mocoit, y decíamos con expectativas, tal vez no con las mismas de quienes viven en la provincia de Chaco o están mucho más cercanos a esta investigación, pero bueno, también nos parece que es muy importante para lo que pueda significar para toda la región y para todo el país. Y hoy comenzó, fue la primera audiencia de este debate oral y decíamos, vamos a sumar algunas voces. Ayer escuchamos al doctor Diego Vigay, que es fiscal federal en la provincia del Chaco, uno de los impulsores también de esta causa, y está en línea, y agradecemos la posibilidad de charlar, la doctora Teresa Artieda. Ella es docente de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Nordeste y es una de las que va a testimoniar también en este juicio. Teresa, muy buenas tardes, ¿cómo le va? Alicia Rivas la saluda desde la radio de la universidad. Buenas tardes Alicia, buenas tardes a toda la audiencia y muy agradecida del convite de este llamado, porque estamos convencidos de que esto hay que seguir difundiéndolo, hay que seguir trabajando, hay que seguir colaborando en la construcción de otra conciencia, en el debilitamiento del racismo, en la construcción de otra historia, la nuestra, la que todavía nos veremos. Teresa, usted es doctora en educación, además dirige un equipo de investigación que está muy vinculado a la educación, uno podría decir intercultural bilingüe. ¿Cómo es su vínculo con esta investigación y con esta historia en particular? A ver, es que yo soy parte de mi identidad, historiadora de la educación. Entonces, esa es el vínculo primario con esta cuestión en particular. Entonces, dentro de ello, uno de los trabajos que hicimos hace un tiempito es indagar acerca de la educación en la reducción napalpí. Cuando el fiscal Diego Vigay toma conocimiento de esto, nos pide, bueno, además de pedirnos los trabajos y en fin, nos pide la participación en este juicio, porque nosotros podemos explicar o porque de resultas de una investigación de este tenor es posible seguir demostrando que la masacre no fue un hecho anómalo, sino parte de un proceso político mayor iniciado en las últimas décadas del siglo XIX, por poner ahí un momento inicial que uno podría plantearlo de otra manera, pero lo vamos a cortar como un inicio ahí, o plantear ese inicio. Entonces, parte de un proyecto político mayor en el cual la educación tiene un lugar muy, muy importante. Y entonces la masacre es una de las expresiones más violentas, más cruentas y crudas de ese proyecto mayor. Esa es la cuestión, no quedar solo
pero bueno, quedar solo en la masacre. Para arrancar por ahí, para muchos de nuestros oyentes y nuestras oyentes, tal vez hoy la palabra reducción no signifique mucho. Cuando hablamos de reducción y hablamos de reducción de una comunidad o de comunidades originarias a comienzos del siglo pasado, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un sistema concentracionario, establecido por el Estado Nacional, instituciones llamadas así reducciones estatales, en las cuales llevaban a malvivir, como digo en un texto que ustedes están manejando, llevaban a concentrar a indígenas sobrevivientes de las campañas militares, en este caso de este norte, Chaco y Formosa. La reducción Napalpí es la primera que se crea en 1911. Y entonces luego hay casi inmediatamente, hay otras en Formosa, en fin, pero la Napalpí es la primera. Se trata de eso, ¿no? Es decir, espacios en los que llevan como reserva de mano de obra, por una parte, de mano de obra baratísima a los indígenas, decía, sobrevivientes de las campañas militares, eso como reserva de mano de obra de las explotaciones económicas de la región, por una parte, y por otra parte el planteo es el de puesto en los términos de, por ejemplo, quien crea la reducción Napalpí, que era Enrique Lynch Arribálzaga, el de educarlos, el de civilizarlos, el de convertir a esos niños, refiriéndose a los adultos, a esos niños en adultos que puedan convivir en la sociedad, ¿no? En la sociedad. Así dicho, ¿no? Era un contexto todavía en el que se ponía en discusión si eran personas y en todo caso si eran, entre comillas, adultos, digamos, ¿no? No le escuché bien la pregunta, perdón. Decía esto que hablaba de una época en la que todavía se trataba a los indígenas como si fueran o niños, y en muchos casos hasta se ponía en duda si eran personas, digamos, ¿no? A ver, sí, se les conferiría el estatuto de minoridad, efectivamente. Ahora, lo de la discusión sobre si eran o no personas viene en realidad, seres humanos viene en realidad de épocas muy previas, de cuando invadieron, de cuando llegaron, irrumpieron los eurooccidentales allá lejos y hace tiempo, ¿verdad? Es decir, una discusión sobre su estatuto de personas o no estaba dado en ese momento. Otra cosa es que de todas maneras se desconociera en el trato, en las concepciones se desconociera que son parte de la condición humana. Eso es, no, pero no es que hubiera ya en ese momento discusiones teológicas como es lo que había ocurrido en el 1600, si no me equivoco, me estoy olvidando en este instante, ese tipo de discusiones teológicas, ¿no? Bueno, con Bartolomé de las Casas, en fin. Uno pensaba en eso, en el trato, ¿no? En el trato, en esa reducción. El trato absolutamente. En realidad, esta mañana, por la querella
la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, interviene el doctor Duilio Ramírez, que de manera clarísima y contundente planteaba el desprecio que se sentía por, digamos, ¿no? Que se sentía por estas personas que sí no eran efectivamente desde el pensamiento racista, estructuralmente racista del Estado, debo decirlo, de esa época, y lamentablemente debo decir me atrevo a decir de esta, más allá de las fisuras, de los bolsones que hay, de quienes no piensan así, pero me parece que seguimos con un Estado estructuralmente racista. Bueno, digo, sí, efectivamente, Teresa, no se los concebía como personas. Sí, y en relación a la escuela, volviendo un poco a su investigación, digamos, en una reducción con las características de las que estamos hablando, ¿qué características tenía la escuela? Un sistema educativo pensado e instrumentado además en una reducción. Bueno, en primer lugar, lo que quiero decir es que yo, fíjese que hablo de educación, no digo escuela, si bien hubo escuela, e incluyo escuela dentro de educación, pero, a ver, en primer lugar, lo que hemos podido observar es que la reducción en sí misma constituyó lo que se llama un espacio de educación total. Es decir, donde se plantea, no porque haya un plan de estudios, un programa, aunque sí lo hubo para la escuela de la infancia, pero no porque haya la idea más habitual de escuela, sino porque se pensaba, fíjese que yo le digo a Alicia, el planteo de convertirlos a esos niños en adultos, digo también de darles determinados elementos para su constitución como trabajadores de las explotaciones de la región. Entonces, ¿qué es una institución de educación total? Aquella que se plantea la regeneración de los sujetos encerrados, reducidos en su totalidad. Es decir, a ver, en todo tiempo y espacio y con todos aquellos medios de que se disponga. Entonces, cuando el mismo hecho de estar trabajando en el obraje, que es una de las cosas que tenían que hacer los adultos, el mismo hecho de conminarlos a trabajar una parcela de tierra, de encerrarlos y solo poder salir con un salvoconducto, el mismo hecho de modificarles el orden del tiempo, el manejo del propio cuerpo, la constitución del grupo familiar, un grupo familiar más cercano o absolutamente cercano al de la cultura eurooccidental, que al de las formas de organización familiar y formas de organización social. El hecho de buscar modificarles la idea de cómo vincularse con la tierra para explotarla, de cómo vincularse con la naturaleza. Lo que está planteando es la modificación de los sistemas de vida, de los sistemas de representación, de la religiosidad, de las formas espirituales de relación con la naturaleza. No sé si me explico.
Entonces, esto es la intención de... le voy a decir con términos de un franciscano que estuvo a cargo de las misiones franciscanas que van a estar previas, que se van a crear previas a las reducciones estatales, en realidad por un decreto de Roca de 1900 o 1901, no recuerdo, y que van a tener el mismo sistema de las posteriores reducciones estatales. El encierro, la reserva de mano de obra, en fin. Bueno, ¿qué dirá ese precepto de las misiones franciscanas de Chaco y Formosa? Dirá, casi que le voy a decir textual, con el indio hay que tomarlo y destruirlo por completo y sobre esas ruinas construir el nuevo ser. Entonces, a esto estamos aludiendo con que no podemos pensar el proyecto educativo como solo el proyecto escolar, sino la educación mirada en su compleja manifestación de constitución y reconstitución de sujetos. Resolver el problema indio, como usted plantea también, ¿no? Claro, pero transformándolos en no indios. Y en cuanto a la escuela, que sí, efectivamente, hubo una escuela, esa escuela va a ir funcionando prácticamente desde la creación en 1911 de la reducción, la Escuela para la Infancia Indígena, va a tener un programa. Nosotros tuvimos acceso al programa de los primeros años de la escuela, porque fue pensado por el mismo Lincha Ribálzaga. Es muy interesante si uno va al horario de cada uno de los contenidos, porque el horario es muy revelador de los fines, de los objetivos. Entonces, por caso, tenía mayor carga horaria en el programa. No sabemos qué ocurría en la realidad, obviamente, de lo que estamos hablando es del proyecto, ¿no? Bueno, entonces, tenía más carga horaria. Las operaciones de medida de rollizos de quebracho, de su peso, de operaciones de suma resta vinculadas con eso, y la vinculada con la castellanización, y en cambio geografía nacional, así llamada, tenía media hora en toda la semana y no había contenidos de historia nacional. Piense usted, piense la audiencia, que es un periodo en el cual la formación patriótica, así llamada, sobre todo en la década del 10 del siglo pasado, y la formación de la conciencia nacional, y la formación del ciudadano, que no de la ciudadana, ¿no? Del ciudadano, eran objetivos y contenidos derivados nucleares para esa escuela primaria común, laica además, porque acá voy a agregar otra cuestión. Sin embargo, en la escuela de la reducción, que dependía del Estado Nacional, los contenidos que eran prioritarios para esa escuela de la Ley de Educación Común 1420, no estaban. Y en el caso de la geografía, estaban en su mínima expresión en el programa de estudios de la primaria. Pero le voy a decir más, y no me quiero olvidar del tema de la religión católica. A ver, respecto de
del fundamento de ese programa para la escuela primaria, Lincha Ribalzaga decía, también le voy a decir casi textual, obreros o cortesanos, yo quiero, buenos obreros o cortesanos, no bachilleres. Bien, esto, ya voy a lo de la religión, pero con esto yo quiero cerrar, entre comillas, esta idea, diciéndole que tanto la escuela, si pensamos la escuela en la figura común que tenemos la idea común que tenemos de escuela, como si pensamos la reducción como institución de educación total, estamos frente a un proyecto educativo absolutamente funcional al proyecto económico de la oligarquía del periodo. Entonces, educación absolutamente asociada a proyecto económico que planteaba, ¿verdad?, la instalación o la expansión, mejor dicho, del capitalismo en la región vía las explotaciones económicas de la región, y teniendo a los indígenas en los estratos subalternos más deteriorados, dicho de otra manera, de las explotaciones. Y al mismo tiempo, decirle otra cosa, el año de la matanza, 24, el año siguiente, 25, nosotros tuvimos acceso a los informes de la reducción que eran elevados a la Comisión Honoraria de Reducciones de Indios, que de donde dependía la reducción, las reducciones. Bueno, hay un absoluto silencio. En el 24 lo único que se dice es la escuela no funcionaba, no funcionó. No se dice nada más. Y en el 25 no se dice nada. ¿Qué quiero decir con esto? Hay antropólogos y antropólogas que plantean en sus investigaciones muy interesantes que respecto de esta masacre, respecto de esta masacre en particular, los documentos oficiales que se elaboran desde el momento de la masacre silencian lo que ocurrió, se constituyen, se elaboran para silenciar lo que ocurrió. Bueno, nosotros podemos aportar, sostener que los informes de Napalpí hacia la Comisión Honoraria en el capítulo de educación también fueron parte de ese silencio del aparato estatal. Justamente eso, pensaba un poco en las características que tiene este proceso, ¿no? Es un proceso penal que lo que busca es dilucidar la responsabilidad, en este caso, del Estado en esa masacre. ¿Qué cuestiones concretas? Acá usted decía esto último, pero ¿qué cuestiones concretas cree que puede aportar para que se termine de configurar y se termine de demostrar ese delito de lesa humanidad que se cometió con estos pueblos? A ver, quisiera dos cosas. La segunda va a ser tratar de responderle desde hasta donde puedo esta cuestión, pero la primera, hoy mencioné que la querella desde la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, el doctor Duilio Ramírez hizo una excelente presentación, y le dije que mencionó desprecio, no con mucha fuerza. A ver, si uno recorre informes como por caso los de Lincha Ribalzaga en el principio, no estoy diciendo en el momento de la matanza en el 24, hablo del 11, del 12, del 13, del 14, lo que uno ve claramente cuando lee
las descripciones que hace Lincia Ribalzaga sobre los indígenas que van a parar a la reducción, una muy clara, el desprecio es lo que se aplica. Absolutamente. Mire, hoy este abogado hablaba de cuáles eran las condiciones de vida, es decir, lo que le daban de alimentación y lo que le daban de ropa. Bueno, pero en esos informes de este funcionario de los inicios de la reducción, dirá que son buenos trabajadores porque se conforman con poco, con poca comida, con poco vestido, con poca vivienda, lo dice expresamente, y con muy poca paga, piden muy poco, y además no le hace mella la picadura de los tábanos. Sí. Así como le estoy diciendo. Digo, estamos hablando de alguien que concibe, un funcionario estatal que concibe que proyectó la reducción, que la concibe como una institución de regeneración de sujetos indígenas y y que tiene esta idea sobre ellos y sobre eso monta las estrategias, ¿no? Bien, esto por una parte. Por otra, usted me dice qué aportaría este juicio para demostrar si no... Es un crimen de lesa humanidad, digamos, ¿no? Ajá. Bueno, a ver. Por un lado, el que la documentación, la que manejamos nosotros, en las distintas investigaciones hay muchas personas o muchos investigadores involucrados en esto, no solo los de esta universidad. En la documentación, en las fuentes primarias que manejamos, con absoluta claridad se pone de manifiesto, y aquí sí tomo su pregunta inicial, que no son consideradas personas. Esto aparece con absoluta claridad, y aparece con absoluta claridad el desparpajo, valga el término de esto que le estoy diciendo sobre por qué convenía tenerlos como mano de obra, en primer lugar. Entonces, en segundo lugar, este solo dato, que durante una hora estuvieran disparando con Mauser y Winchester al grupo de mujeres, niñas, niños, jóvenes, adultos, y eso es algo que va a ir demostrándose en los distintos testimonios, me parece a mí, que ya es como bastante un dato fuerte, sin ser el único, en relación con la pregunta que hace, ¿no? Usted, lo mismo que piense las fosas comunes en las que trabajó el equipo de antropología forense, ¿no? Sí. Teresa, no sé si con esto algo le estoy respondiendo de lo que pregunta. Me quedan muchas cuestiones como para seguir charlando, y la invitaría para charlar de la escuela hoy también, ¿no? De la escuela hoy en las comunidades originarias, cómo no. Esa discusión que siempre es inacabada y que son como interpelaciones, ¿no? Aquí diríamos a los yoruba en relación a las comunidades guaraníes, y la pregunta siempre por la escuela, tanto desde adentro como desde afuera también, ¿no? Así que, si le parece, en otro momento charlamos de este tema. Con mucho gusto. Yo le diría que de las comunidades guaraníes ustedes tienen ahí grandes mujeres, porque pienso, digo, ahora hombres, pero estoy pensando en mujeres
con una experticia con la que yo no me animaría a tallar, digamos, ¿no? Que por caso Ana María Gorosito Kramer, por usted Ana tiene una columna acá, por... una columna que es la columna del Agoro, además. Claro, la columna del Agoro, efectivamente. O sea, me parece a mí que eso es con la Agoro. Ahora, sí puedo hablar del Chaco, y bueno, algunos elementos generales, pero del Chaco. Y además también podemos hablar de la universidad y de la UNE en particular, que tenemos nosotros el programa Pueblos Indígenas, y así como tenemos avances del programa Pueblos Indígenas en la Universidad Nacional del Nordeste, también tenemos datos sobre situaciones muy fuertes de discriminación en la misma universidad, tanto por pares estudiantes de los indígenas como por colegas docentes. Teresa, dejamos eso para otra charla. Muchísimas gracias por este tiempo. Bueno, no, por favor, gracias a ustedes y espero haber sido un poco útil. Muchas gracias, hasta luego. No, hasta luego. Hablábamos con Teresa Artieda, que es doctora en educación, docente de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Nordeste. Va a testimoniar el miércoles que viene en esta causa que se está investigando en el Juzgado Federal de Resistencia, la masacre de Napalpí, investigado en el contexto de un juicio de lesa humanidad, investigado como un crimen de lesa humanidad, en un juicio por la verdad, que después en el próximo bloque vamos a ir desarrollando un poco más también, aportando algunas de las voces que se escucharon hoy en esta primera audiencia. Ella decía, mencionaba a la querella en representación en este caso de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia del Chaco, y ahí realmente el abogado que representa esa querella, que es el doctor Ramírez, explicando de una manera muy pero muy gráfica la crueldad de esa reducción, y esto que ella también contaba, ¿no? Ese contexto previo a preparar después la matanza en la que interviene claramente obviamente el Estado argentino en sus distintos estamentos también. 16:59 minutos.